a Débora Pérez Volpin en el momento en el que estaba votando, sufragando. Recordemos, una flamante legisladora de la ciudad de Buenos Aires, y lo más importante aquí es obviamente lo que decía Quique Sacco, por supuesto, valorar el legado de Débora, continuar con algunos de sus sueños y por otro lado la investigación. ¿Qué pasó para que en 18 minutos Débora llegara en perfecto estado y en 18 minutos se muera? No queremos rencores, no tenemos deseos de venganza, dijo Enrique Sacco, sí queremos saber la verdad. Exactamente, ya estamos acompañados por María Teresa Kohler, que es médica legista. Buenas tardes. Disculpa, Paz Kohler. Paz Kohler. Bien, sí. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Adrián Royce, que es abogado penalista, gracias también. Y Marcelo Pereta, que es del Sindicato de los Farmacéuticos y Bioquímicos, ¿no? Hola. Gracias, buenas tardes. Bien, doctor, arrancamos con usted, porque Enrique Sacco, ese martes, cuando se entera de la muerte de su mujer, concurre a la comisaría 23. Explíquenos cómo son los pasos, porque el juez toma la causa, primero fue muerte dudosa y después pasó a homicidio culposo. ¿Nos puede explicar? Sí, a ver, lo primero que tiene que saber la gente es que en este tipo de casos lo que se está reprochando penalmente no es la conducta final de una persona de que tiene una intención de matar. Bien, lo que hay acá es un reproche penal en donde se está reprochando un defecto en la programación de una conducta, por la cual el autor crea un peligro, que es un peligro prohibido, previsible, evitable, y que se materializa en la realización de un acto lesivo. Bien, este tipo de delito, lógicamente el reproche penal es mucho menor, tiene una pena de 1 a 5 años, contra un homicidio que tiene una pena de 8 a 25 años, ¿no? Porque precisamente lo que no hay es dolo, no hay una intención. La persona lo que se propone, como quien va manejando un auto a 200 kilómetros por hora por la 9 de julio, es manejar un auto porque quiere llegar rápido a un lugar, pero no quiere matar a alguien, ¿sí? Con lo cual es el tipo culposo, tiene un aspecto objetivo que es bastante complejo analizarlo. ¿Por qué? Es bastante complejo porque se comienza analizando primero el grado de la culpa, bien, lo que se llama la dominabilidad. La dominabilidad, tenemos que el delito puede ser con una culpa consciente o inconsciente. Y a la vez, o sea, cuando la culpa es consciente, lo que se va a verificar en el análisis, y es la tarea que tiene que hacer el juzgado, es si esa culpa es temeraria. Bien. Claro. El primer punto entonces es la dominabilidad de la conducta. El segundo punto es el nexo de determinación. O sea, voy a volver a repetir esto, es un defecto en la programación de la conducta que surge por un incumplimiento al deber de cuidado. Bien, lo que nosotros tenemos que saber en el caso es cuál es el deber de cuidado. Bien, este es el primer punto que nosotros tenemos que determinar cuál es el deber de cuidado que había en la clínica, porque, por ejemplo, acá están, por ejemplo, ¿cómo era su nombre? Marcelo. Marcelo, con una denuncia contra la Trinidad porque presuntamente habría diferentes incumplimientos o porque ponían personas que no eran idóneas para realizar determinadas funciones. Pero esta situación tiene que ser un nexo determinante para poder imputarle la responsabilidad. ¿Me explico? Entonces, el punto fundamental es el nexo de determinación. Quiere decir que el incumplimiento al deber de cuidado para poder imputarle la conducta a un autor sea la causal. ¿Me explico? Después del nexo de determinación, lo que tenemos es que evaluar el principio de confianza. El principio de confianza también para con quien se le impute esa conducta es aquel que dice que, por ejemplo, yo no voy a responder si confío en que el instrumentador está realizando bien su tarea. En el caso de las operaciones, como la que se tuvo o la práctica a la que se sometió Débora, hay una división funcional de roles, donde hay un anestesista, donde hay un gastroenterólogo, la persona que maneja el instrumento. Entonces es muy complejo el análisis desde el punto de vista técnico penal. Y luego el cuarto punto es la lesividad. O sea, que la conducta atribuida a la persona no sea insignificante, o sea, tiene que tener una magnitud tal ese incumplimiento para haberle causado la muerte. Esto, doctor, se va a determinar el 16 de febrero con los estudios histopatológicos si las heridas en el esófago y en el estómago eran preexistentes o la provocó el instrumental. Doctor, a ver.
Bueno, primero estoy en desacuerdo, ojo, de acuerdo a comentarios, a todos los programas periodísticos y demás, que no murió en 18 minutos, porque ingresó por una guardia. Entonces ingresó por guardia, se le hicieron estudios previos, digamos de rutina, puede ser una placa directamente del abdomen, un laboratorio, que quedó internada y se programó la endoscopía, entonces, y murió justamente haciéndose el estudio. Eso no se puede, no se llevó a cabo en 18 minutos. No, lo que se lleva a cabo en 18 minutos es cuando ingresa al quirófano, pasan 18 minutos y sale del quirófano muerta. Bueno, yo quería aclarar porque dijeron murió en 18 minutos, ¿no? No, Hubo o sea, una serie está claro de que está claro cómo es el sistema. Muere en 18 minutos cuando ya llega al quirófano y después sale en 18 minutos muerta. Claro, no me consta porque hay una serie de preparativos. Eso es lo que para... además cuenta la familia. Claro. Y cuentan los médicos que la atendieron. Los primeros minutos, Débora tiene una complicación. Salen los médicos y le comunican a la familia que tenían una complicación haciéndole la endoscopía. Cuando regresan al quirófano pasan otros minutos, eso compone los 18 minutos y ya salen a los 18 minutos diciéndole que Débora había perdido la vida. El perito de parte, doctor, agregando lo que dice Abigail, lo confirma, a medida que iba pasando el tiempo de la endoscopía se complicaba la situación. Claro. Exacto, pero no son... Por eso digo 18 minutos. Bien. Justamente, porque dijeron que trataron de intubarla y demás, y eso lleva varios minutos, que se van sumando. Doctora, ¿tiene una opinión formada sobre esto? Son todas suposiciones. Si vamos a seguir hablando sobre suposiciones, sí. Porque como vos bien dijiste, todavía no están todas las pruebas. Bien. No hay, para mí, falta secuestros que debieron ser anteriores a la internación. Todo aparentemente demostraría que algo falló en el estudio, pero no por la anestesia. Y además, se habla de varias heridas, varias lesiones. Se hablaba en el esófago y en el estómago. Sí. Hay que ver las antigüedades. Que eso los médicos forenses ¿O no? podrán decir, de acuerdo a lo que han visto y demás, qué antigüedad puede tener un si es reciente o no. Por eso lo determina sí o sí la autopsia. Sí. Esto es clave para dilucidar la verdad. Sí. En cuanto a las lesiones, sí. Para dilucidar lo que pasó, ¿no? Claro, hay que ver también si la perforación, primero si existía, y segundo si hay una intención de perforar. O sea, para poder imputar legalmente a una persona, más allá de que la perforación exista o se haya producido, hay que ver si la persona, por eso cuando hablábamos de la culpa, es saber si la persona tiene una temeridad o una conciencia de lo que está haciendo, ¿bien? Porque ese daño en el esófago puede que existiera o puede que no existiera y se haya producido con el instrumento, pero no hay una intención y tampoco hay un incumplimiento al deber de cuidado. Por eso hago hincapié en cuál es el deber de cuidado con el diagnóstico que tenía ella. Porque si ella tenía el esófago débil y la práctica no era recomendada porque el instrumento podía dañarlo, ahí puede llegar a haber una conducta. Pero ahí no hay mala praxis en el diagnóstico. Y bueno, puede haberlo, pero es un tema muy complejo desde el punto de vista médico y desde el punto de vista técnico-jurídico, para imputarle. Ahora, yo quisiera, si me permiten, complementar algo que está diciendo, estoy de acuerdo totalmente con el doctor. Para llegar al diagnóstico, justamente le pidieron el estudio, porque la lesión se ve a través de la endoscopía. Y como dice el doctor, justamente en el médico, tiene que tratarse de un colega psicópata para pensar que tuvo voluntad de ocasionar un daño y más una muerte. Desde luego que no hay voluntad, por eso, no, por eso yo lo vuelvo a repetir para que la gente entienda lo que se está reprochando penalmente. Si se reprochase, es un defecto en la programación de la conducta. O sea, que viene a raíz de una infracción al deber de cuidado. Eso es lo que reprocha penalmente el derecho penal. ¿Bien? Para que Marcelo, me gustaría saber, ¿por qué ustedes denuncian que el personal no era idóneo o que no tenía los conocimientos necesarios? Lo hicimos en relación a los farmacéuticos y bioquímicos que nosotros representamos, que la ley dice claramente que quien debe estar a cargo de un laboratorio es un profesional con título de bioquímico y quien debe estar a cargo de una farmacia interna del hospital
general es un profesional con título de farmacéutico. Durante las guardias tomamos conocimiento que no dejan a este tipo de profesionales, sino que dejan técnicos. O sea, para que la gente nos entienda, personal con menor formación. ¿En el Sanatorio de la Trinidad? No solamente en ese, sino en otros más, por el relevamiento que hizo el sindicato. Sí, ¿Técnicos? uno será. Técnico es una persona que no puede estar a cargo. Técnico es una persona, para que nos entienda la gente, puede ser el que maneje un equipo, pero lo que no interpreta el resultado. No sabe qué hacer según el resultado que se obtiene. Por eso, las áreas, todas las áreas que tiene una institución de internación, como es un hospital, están a cargo de profesionales que tienen dentro de sus equipos personal técnico, personal administrativo, porque se funciona de esa manera, por el nivel de complejidad que tiene. Sí. Bueno, en definitiva, el nivel de formación y el nivel de pago salarial, porque en el fondo, ¿por qué se hace? La pregunta es ¿por qué se hace eso? Porque el pago de un profesional, la hora del profesional, vale distinto. Es mucho más cara. Claro. Entonces, y ahí se cuestiona. Pero yo quisiera abstraerme de eso porque tal vez es una circunstancia que habrá que investigarla y habrá que... Porque y sancionarla en caso claro, porque tampoco tiene directa que ver con esto. Bueno, pero desde que usted habló, su declaración tuvo repercusión, ¿eh? Sí, claro, está bien. Ojalá se tenga en cuenta porque en definitiva tiene que ver con que un centro de salud de excelencia, entre comillas, al cual la gente paga 12.000 pesos promedio para atenderse en esa clínica y considera que teniendo el carnecito de Galeno, que es la institución que cubre la Trinidad, está salvada, tiene su salud protegida y hay evidencia en más de un caso que no es así, ¿no es cierto? Y nosotros lo vemos desde adentro, es decir, es una institución que nos consta con todo el olor, no quiero que se sienta agredido el personal de la Trinidad, pero lo tenemos que decir, es obvio que invierte en hotelería mucho más que en tecnología médica y en salarios de los profesionales. ¿Ese sanatorio? Ese y muchos otros privados. Las prepagas han crecido tanto, porque esto está en el contexto del subsector privado de la salud, han crecido tanto en estos últimos 10, 15 años tal vez, en función de que cobran desproporcionadamente de lo que brindan, con lo que brindan, en relación a lo que brindan, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón. Y el Estado les regula o les autoriza cuánta, digamos, vale la cuota, viste que 1 o 2 veces por año o hasta 3, le dice, bueno, te autorizo que aumente la cuota 10%, 15, 20%. Pero no siempre, digamos, verifica en qué se invierte ese 10 o 15 o 30% que autoriza aumentar. Que en este caso no serían los profesionales. Que no lo invierte, al menos que profesionales invierte poco y que en tecnología médica invierte poco. Invierte mucho más en hotelería. Y está comprobado, Marcelo, que... Estos en términos generales, no quiero hablar específicamente de la endoscopía que se hizo, ni del gastroenterólogo que estaba presente. Pero está comprobado que cuando llegó Débora a la guardia, los profesionales no eran los que correspondían. Por eso decía... no nos consta eso, lo que sí sabemos y digamos, estamos hablando de hipótesis, de lo que se ha filtrado, de lo que se está estudiando. Por eso todos estamos tanteando respecto de la poca información que hay. Lo que se dice es que había 3 personas adentro del quirófano, un anestesista, que es el que está autorizado a sedar al paciente, porque eso es un procedimiento que en definitiva es muy molesto, si bien tiene un riesgo relativamente bajo, es muy molesto, entonces hay que sedarlo. La anestesia tiene un riesgo importante, sino que en general es bien manejada y da buen resultado. Porque el paciente se duerme y después hay que despertarlo, ¿no es cierto? Sí. Marcelo, el propofol, tiene un efecto contaron los profesionales, el propofol que se aplica, se va rápidamente el organismo. Se va rápido. Entre 5 y 10 segundos, entre 5 y 10 segundos te duerme. Te seda, ¿no es cierto? Y digamos, no sentís la molestia que significa que el tubo entra por tu boca y te están... Eso no lo sentís. No lo sentí. Entonces es muy relajado. Antes de eso, por ejemplo... era muy molesto una endoscopía. Bueno, eso es una tranquilidad. Ahora, indudablemente estamos hablando de un anestésico. Por eso, obviamente, desde mi punto de vista, desde la farmacología, advierto, no podemos sacar de la escena del crimen, entre comillas, si hubo un crimen o del deceso, de la muerte, a la anestesia. Porque se habla muchas veces con liviandad. Y no pasa nada, es un poquito, te pongo una inyección chiquita, te dormís a los 30 segundos y después te despertás. El abogado del anestesista... No digo que, ojo, que se aclare esto, no digo que sea responsable, lo que digo es al revés, no saquemos de la escena de la responsabilidad a la anestesia. Pero discúlpame, porque, Marcelo, el abogado del anestesista
ya lo dijo hoy en Sí. C5N, que la anestesia no ha afectado la salud de Débora Pérez Volpi. Que me hubiera gustado, no vi la nota, me hubiera gustado que me explique por qué. Él está tan seguro como abogado que la anestesia no lo provocó. ¿Por qué te digo? Porque esta situación fue inmediata. Imagínate, se entró al quirófano. Lo primero que se hace, en términos generales, es ponerle oxígeno a una bigotera porque justamente, mirá vos, entre comillas de nuevo, la anestesia que es tan inocua, genera una depresión respiratoria tal y una pérdida de la saturación de oxígeno que vos tenés que tener conectado a una fuente de oxígeno al paciente. O sea que ahí te da la pauta que no es tomar una aspirina, es propofol. O sea, te sede y te deprime. Por supuesto que si está controlado, está supervisado, porque vos estás conectado con el dedo, ¿no es cierto?, un tensiómetro, una ventilación y que ve tu presión arterial y tu presión de oxígeno, ¿cómo está? En condiciones normales no sucede nada y el paciente y la intervención se puede hacer correctamente. Pero volviendo a lo que habría pasado, ni bien se comenzó con esta intervención, se dio este problema que hubo que suspender la endoscopía y empezar la reanimación que no se pudo dar. Pregunta, ¿qué es lo que pasó en ese tan poco tiempo? Ya se había administrado la anestesia, porque es lo primero que se hace. Sí. Entonces, ¿por qué descartar la anestesia? Entonces, con todo respeto al doctor que está defendiendo a la doctora Fuentes, doctor Gerón. el doctor Gerón, que me merece todos los respetos, no nos adelantemos, porque tal vez con su ímpetu de salvar a su cliente, porque acá no hay que salvarse, acá la única víctima es Débora, es esa foto que está ahí. Los profesionales de la salud sabemos que cuando firmamos un juramento hipocrático es en defensa del paciente y a veces cometemos errores que amerita que nos estudien y nos controlen. Salir rápidamente a salvarse no es el procedimiento. Yo hubiera hecho, por ejemplo, hoy nos enteramos que la clínica dice que Débora tenía hepatitis, sí. Una hepatitis importante, sí. No es un término médico importante, una hepatitis, digamos. Bueno, que hubiera sido tan bueno que lo hubieran dicho en ese momento a los familiares. Desde el primer segundo en que la vieron. Débora tenía hepatitis, tenía hipertensión portal. ¿Sabe qué es una hipertensión portal? Una hipertensión que se provoca en la vena porta. Pero, y eso Marcelo, es lo que... si el parte del martes, sí. a las 10 de la noche cuando se difundió, no estaba firmado por ningún médico. Bueno, coincidís conmigo. No. Se lavaron las manos. Era simplemente un papel que nadie le dio una explicación. Claro, a ver qué opina, eso es muy grave. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, lo primero que me parece muy grave que haber ventilado una cuestión privada como lo es una historia clínica me parece algo... ¿Pero se está atajando el sanatorio el decir que Débora tenía hepatitis? No, pero perdón, sinceramente creo que en primer lugar me parece que ha cometido un acto que no tendría que haber hecho, como lo es ventilar una historia clínica que tiene carácter privado y que además tengo entendido que esa parte no está en poder del juzgado. Está dando datos. Pero la pregunta es, dando a conocer esos datos de la historia clínica, lo que hace el sanatorio es atajarse porque sabe que hay un montón de cosas que no puede probar 100% y que le den a su favor, o simplemente lo que hace es decir, bueno, miren, acá... Creo que difunde esta versión, ¿no? Creo que sin conocer técnicamente los pasos, ni los deberes y protocolos y reglamentos de esa práctica, creo que no lo beneficia el hecho de haber dicho todas estas cosas. Porque va en contra. El cuidado que merecía ese paciente habría sido mucho más elevado, mayor, que lo que le correspondería a cualquiera de nosotros que se va a hacer la práctica normalmente. Pero siguiendo con lo que sucedió, si uno comienza a analizar los hechos, desde el momento en que se conoce la noticia de la muerte de Débora, si el sanatorio, lo digo desde la más absoluta ignorancia, si el sanatorio sale y dice, la paciente presentaba tal cuadro, ¿no lo puede decir? No, la verdad que la historia clínica es una cuestión privada y solamente puede dar un parte y... A ver, para que levanta la mano la doctora. Por eso es lo que corresponde, por eso te decía, no puede contar que tenía hepatitis. Llamar a la familia y decírselo, ahí a ella. Sí, claro, doctora. El primero que no puede, muchos periodistas se quejan por el parte que dio, no sé si fue el director, un representante... Ninguno, nadie se sabe. No, bueno, sí, en realidad, eso es un parte para la prensa. El verdadero informe se lo dan a la familia. Es algo privado. Y no puede ventilar nada de la patología que pudiera presentar, por más que sea leve o gravísima, porque es parte del secreto médico.
Y O sea está que se lo penado. dice a la familia y la familia, si quiere, lo puede Exactamente. contar a la prensa. Si quiere. Si quiere. Si es voluntad de ellos. Doctor, Algo ok, extraño hay en el doctor, sentido. un minuto, tenemos que ir cerrando. Me han contado estos días que ganar en la Argentina un juicio por mala praxis es muy complicado por la corporación médica. A ver, ¿quién me lo quiere disculpame, contestar? ¿no? Sí, es muy complicado, Si me o sea, permitís, voy a decir, sí. porque yo hago muchas malas praxis, porque he padecido malas praxis en mi familia y yo he dirigido ahí al abogado directamente civilista, donde no fui ni a juicio y prefirieron, como ya me había, por eso me dediqué a medicina legal, ya la médica legista no querían tener un familiar médico legista, prefirieron una empresa sumamente importante. Y además yo represento, en este momento tengo varios casos donde yo soy la perito de parte, y lo que pasa es que dependemos, abogado, como bien dice acá el doctor, de los secuestros, del buen análisis, y con eso sí se puede ir al juicio y ganarse los juicios de mala praxis. A ver, doctor. Lo que no hay que hacer es aventuras judiciales. Es muy complejo, son las dos cuestiones más complejas, podríamos decirlo, en la parte civil, el cobro de las indemnizaciones por mala praxis, y en la parte penal, poder condenar a una persona en el grado de homicidio culposo es absolutamente difícil. Desde la parte penal, yo ya se los he explicado, y es porque precisamente hay un defecto en la programación de la conducta, que hay que verificar cuál es la infracción al deber de cuidado y después la imputación de esa infracción al deber de cuidado. Ahora, con respecto a la indemnización, rige lo que viene del latín, que se llama restitutio in integrum. O sea, incluso le van a resarcir a la víctima el dolor, la aflicción por la muerte de la persona. Pero primero tiene que estar probada la responsabilidad, ¿bien? La responsabilidad que es objetiva en el derecho civil. Ahora, ¿por qué es difícil? Porque hay un montón de cuestiones en el ámbito civil que hacen a, por ejemplo, quién tiene la legitimación activa para cobrar. Porque si fuese Bien. absolutamente Te abierto... dejo una cortita, porque creo que... Vamos cerrando, sí. Sí, sí, pero que complementa lo que decís. Busquen en ese dato, si están investigando la causa ustedes, si estaba el carro de paro. El carro de paro es lo que se utiliza para reanimar a una persona que se te va en un paro cardíaco. ¿Por qué? Si no estaba y había que buscarlo en 2 pisos más arriba, 2 pisos más abajo, los minutos que pasaron son vitales. El carro de paro tenía que estar ahí al lado de la cama. Gracias, muy amables por haber Gracias. venido. Gracias. ¿Hacemos una pausa? Pausa y Dale. venimos.